Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos con un tema, bueno, complicado, pero esencial: la violencia intrafamiliar. Vamos a usar algunos textos académicos para desgranar un poco qué es, qué formas adopta y, cómo se ha intentado explicar. La idea es entenderlo a fondo, ¿no? Porque esto ha pasado de ser algo oculto, casi un secreto de familia, a ser reconocido como un problema social grave. Y ojo, que algunas cifras que se manejan son tremendas, ¿eh? Se llega a decir que hasta la mitad de las familias podrían haber vivido alguna forma de violencia. Vamos a ver qué hay de cierto en esto. Para empezar, la definición. El material dice que esto empezó a hacerse visible sobre los años 70, Sí, más o menos por ahí. y dan una definición clave, creo que del Consejo de Europa, que dice que es todo acto u omisión dentro de la familia que atenta contra la vida, la integridad, la libertad. Exacto. O que amenaza gravemente el desarrollo de uno de sus miembros. Es una definición bastante amplia, la verdad. Y otro concepto que aparece mucho es el de abuso de poder, ¿verdad? Fundamental. Lo describen como eso, un abuso de poder. Se da cuando hay un desequilibrio. Alguien con más fuerza, sea por género, edad, lo que sea, Ya. usa esa posición para dominar a otra persona que se percibe como más vulnerable. Y un matiz importante, tiene que ser algo crónico o que se repite, no un hecho aislado. Entiendo. Y esto del abuso de poder me lleva a un dato que me chocó bastante, de hace unos años del CIS. Ah, sí. ¿Cuál? Pues que decía que un 85% denunciaría si viera maltrato infantil, lo cual está muy bien, Claro. pero a la vez un 57% todavía veía aceptable un azote. O sea, Uf, sí. Ese dato es muy revelador. Muestra perfectamente esa confusión histórica, ¿no? Entre lo que es poner límites, la autoridad y lo que ya es violencia. justo. Es que la violencia es usar el poder en negativo. La autoridad bien entendida, como dicen algunos autores, es positiva, es para guiar, para construir. Pero esa cifra del azote, indica que esa línea sigue siendo muy borrosa para mucha gente. Totalmente. Bueno, y el material también clasifica tipos concretos de violencia dentro de la familia. Sí, los diferencia. Por un lado, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo la definen exactamente? Pues según la Convención de los Derechos del Niño, que es la referencia clave, es cualquier forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente, maltrato o explotación. O sea, un abanico muy amplio. Amplísimo. Y siempre que el niño o niña esté bajo la custodia o cuidado de alguien. Vale. Luego está la violencia de género, otro tipo muy específico. Sí, claro. La OMS la define como esos actos de violencia basados en el género, que provocan daño físico, sexual o psicológico. Y no solo los actos en sí, no, también amenazas. Exacto. Amenazas, coacciones o incluso quitarle la libertad a alguien. Y puede pasar tanto en la vida pública como en la privada. El punto clave es que está basada en el género. Entendido. Y mencionan también la violencia hacia las personas mayores. Correcto, que a veces se nos olvida, pero está ahí. Se define como cualquier acto u omisión que vulnere su integridad física, psíquica, sexual o incluso económica o su autonomía. Y ya, cubiertos los tipos, vamos a las causas. Que intentar explicar por qué ocurre esto debe ser complejo. Complejísimo. Ha habido varios intentos, varios modelos. Al principio, fíjate, se pensaba mucho en la psicopatología del agresor. Como que era gente con trastornos mentales. Eso se creía, pero la investigación luego demostró que la prevalencia de trastornos mentales entre agresores no es mayor que en la población general, así que esa explicación se quedó corta. ¿Y qué hay del alcohol o las drogas? Siempre se asocia mucho. También se menciona, pero los textos aclaran que no son la causa raíz. Pueden actuar como facilitadores, como desinhibidores o a veces como excusa, pero la causa profunda no está ahí. Vale, entonces, ¿qué otros modelos proponen? ¿Hablan del aprendizaje social? Sí, esa es la idea de que la violencia se aprende, viendo a otros en el entorno social, y que por tanto se podría desaprender. Es un enfoque interesante. Y también el de género, ¿no? Que lo relaciona más con la estructura social. Exacto. El enfoque de género pone el foco en las estructuras socioculturales machistas, en los roles de género tradicionales y en cómo se usa mal el poder asociado a lo masculino. Pero dicen que estos modelos, aunque útiles, se quedan un poco. Se quedan cortos, sí. Son como piezas del puzzle, pero no explican todo el cuadro. ¿Y cuál es el modelo que presentan como más integrador, más completo? El que parece más potente y que además impulsa la ONU es el modelo ecológico. Ecológico. ¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que ve la violencia como un fenómeno que resulta de la interacción de muchos factores en distintos niveles, como si fueran capas de una cebolla o círculos concéntricos. A ver, explícame eso de las capas. Mira, en el centro estaría el nivel individual, las características de la persona, su historia, sus actitudes. ¿Vale? Rodeando eso, el microsistema, el entorno más cercano, la familia, la pareja, la escuela, los amigos. Mm, Luego, el exosistema, la comunidad más amplia, el barrio, las instituciones locales, los servicios sociales, el trabajo, los medios de comunicación. ya veo, como el contexto social cercano. Eso es. Y la capa más externa es el macrosistema. Aquí entra la cultura, las creencias sociales, las normas, las leyes, el sistema económico, el patriarcado, todo lo que configura la sociedad en general. O sea que este modelo conecta desde las grandes ideas culturales hasta la historia personal de cada uno. Exacto. Te obliga a mirar todos los niveles y cómo interactúan. Por eso se considera mucho más completo para entender las raíces profundas del problema y también para pensar en intervenciones más eficaces. Muy interesante, la verdad. Ahora, el material cambia un poco de tercio y habla de la mediación familiar, pero con una advertencia muy clara. No. Crucial, sí. Introducen la mediación familiar, pero ojo, específicamente para procesos de separación o divorcio donde no hay violencia. ¿Y cómo la definen? Como la intervención de una tercera persona, que tiene que ser neutral e imparcial, para ayudar a las partes a que ellas mismas lleguen a sus propios acuerdos. Y tiene unas características muy concretas. Sí, tiene que ser voluntaria, nadie puede ser obligado, confidencial, salvo que se detecte un delito, claro, el mediador debe ser neutral e imparcial, y tiene una duración limitada en el tiempo. ¿Y la gran advertencia cuál es? Pues es muy clara y muy tajante. La mediación no se puede aplicar, no es adecuada, cuando hay historia de malos tratos físicos o psicológicos, violencia o abuso sexual, o cuando una de las partes no puede dar su consentimiento libremente porque está coaccionada o tiene miedo. O sea que son dos cosas totalmente distintas. Totalmente. La mediación es una herramienta para gestionar conflictos en una ruptura, digamos, normalizada, entre iguales que tienen un desacuerdo, pero no sirve, es contraproducente incluso en situaciones donde hay una dinámica clara de abuso de poder y violencia. Esa distinción es fundamental que quede clara. Queda clarísimo. Entonces, resumiendo, hemos visto la violencia intrafamiliar como un fenómeno complejo de abuso de poder, con diferentes caras, y que el modelo ecológico nos ayuda a entender sus raíces profundas en distintos niveles. Eso es. Y lo hemos diferenciado muy bien de la mediación, que es otra cosa, útil solo en contextos de ruptura sin violencia. Exacto. Y si me permites una última reflexión, pensando precisamente en ese modelo ecológico. Adelante. Si reconocemos que el macrosistema, o sea, la cultura, las normas sociales, las creencias, tienen un peso tan enorme en perpetuar la violencia, ¿no deberíamos preguntarnos si las estrategias de prevención están realmente atacando esas raíces culturales? ¿Te refieres a ir más allá de las intervenciones individuales o familiares? Justo. ¿Cómo podemos incidir de verdad en esas normas y creencias sociales para cambiarlas? Quizá el gran reto pendiente sea pensar en transformaciones sociales mucho más amplias. Ahí dejo la pregunta flotando.